¿Qué tal? Buenas noches, Manuel. ¿Cómo está? Vamos a dar en breve inicio para la conferencia. L- Conforme Manuel, puede empezar entonces. ¿Ya comienza entonces? Sí, puede iniciar con la presentación del ponente. Ya, por supuesto. Me dan un segundo nada más mientras comparto la pantalla y ya comienzo. Correcto. Cristian, por un momento vamos a dejar de compartir tu pantalla. Está bien. Puede compartir su pantalla, Manuel. Manuel. Sí, estoy teniendo un poquito de problemas con la presentación. Ah, correcto. A ver, le esperamos unos momentos. Sí, por favor, estoy ya solucionando.
si me dan un momento, por favor, algo le pasa a mi computador, voy a apagarlo y a encenderlo de nuevo. No me Ah, deja ingresar no se preocupe, a la, a la, a la presentación, no me deja ingresar. no se preocupe, en todo caso, puede iniciar con la presentación del ponente y él que ponga la primera lámina de su presentación para continuar con el horario. Sería perfecto entonces si el ponente me ayuda porque no me deja ingresar a la presentación. Tengo algún problema con la computadora. No se preocupe, no hay ningún problema. Para continuar y no perder tiempo, si me ayuda el ponente poniendo la primera línea de su... Correcto, no se preocupe. Cristian, por favor, ¿podrías compartir tu presentación y poner la primera lámina para dar inicio a la conferencia? Confirmo si se ve. Sí, ponle pantalla completa, por favor. Sí, efectivamente, sí. Ya. No sé si le puede poner ya grande. ¿Se ve grande o se ve Se ve el PowerPoint Está nomás. normal. se ve normal, Jorge? Sí, se ven las miniaturas. Se ven las miniaturas. Unos pequeños problemas técnicos que se solucionan en breve. ¿Me avisas? ¿Se ve ahora normal? Sí, 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 ahí está perfecto. Ya. Sí, continuamos. Buenas noches con todos. Mi nombre es Manuel Macías, presidente del capítulo técnico estudiantil PES de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Recordarles de igual manera que el día de hoy estamos con Eric Kumbal, presidente también del capítulo técnico estudiantil de la Universidad de la Politécnica Salesiana, sede Quito, Ecuador. El día de hoy tenemos nuestra ponencia de estimación de parámetros de reguladores de frecuencia mediante estrictos Kalman el proponente del ingeniero Cristian Andrés Montalvo. Vamos a hablar un poquito del ingeniero, vamos a presentarlo. Dentro de su perfil tiene primer puesto, décimo superior, formación de ingeniería eléctrica de la UNI IEE del 2019, egresado de la especialidad de ingeniería eléctrica, bachillerato en trámite, es practicante del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, actualmente se encuentra en proceso de la elaboración de su para optar por el título profesional de ingeniero. Se considera una persona proactiva, con capacidad de autoaprendizaje y estudio objetivo para resolver problemas que se encuentran en sus valores, así mejorar la calidad profesional, aprender nuevos conceptos en los logrado relevante trabajo de equipo, lo cual se encuentra trabajando en proyectos para la subdirección de coordinación con respecto al análisis eléctrico en tiempo real, flujo de carga SAC. Formación académica de la Universidad Nacional de Ingeniería, electrónica en ingeniería eléctrica. Dentro de sus capacitaciones tenemos el Comité Ecuatoriano, el Sistema de Monitoreo de Área Extendida de DAMS para la evaluación de dinámica en sistemas eléctricos de potencia en 2020. Cristian, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, primeramente saludar a todos, ¿no? Darles la bienvenida a esta conferencia. Agradecer de antemano por haberme invitado a este espacio para compartir mis experiencias. Y bueno, espero que al final de esta presentación podamos compartir, ¿no? O yo aprender de ustedes, ¿no? Mientras preguntas, ¿no? Bueno, comenzaré.
explicando un poco, bueno, esta presentación va a ser un poco como un taller, va a ser más teórico. Presentaré la teoría de Victor Kalman, que yo creo que la mayoría de repente no conoce, ¿no? Y al final presentaré una aplicación en mediciones reales, ¿no? Bueno, comenzamos. Es la primera pregunta que creo que la mayoría se va a hacer, que es el filtro Kalman. Bueno, el filtro Kalman, cuando escuchan la palabra filtro, simplemente se van a pensar que es una herramienta, ¿no? De eliminar solamente el ruido, tipos de distorsión, ¿no? Y bueno, de una señal y conservar en detalle ciertas características, ¿no? Pero eh, el filtro Kalman es un método más, un algoritmo más efectivo, nos da mejores bondades, ¿no? Características, y se puede usar para estimar estados de un sistema dinámico cuando no se puede medir directamente. O bueno, hablando en grandes rasgos, ¿no? O bueno, su creador, Rudolfo Kalman, 1930-2016, fue uno de los que propuso este algoritmo, y una de sus principales bondades, ¿no? Como repetir, es los mejores estimadores de variables de estado, ¿no? Observables y no observables. Aún así no tengas mediciones o tengas mediciones con ruido, ¿no? El filtro Kalman tiene numerosas aplicaciones en la tecnología. Una de sus principales aplicaciones fue usado por la NASA, ¿no? La NASA lo usó para predecir la trayectoria, ¿no? del proyecto Apolo, el cual llevó al hombre a la luna, ¿no? Entonces es una de las primeras aplicaciones, ¿no? Que siguió este filtro, este algoritmo. Y bueno, también se usa en la robótica, en drones, en configuración de drones, en navegación, que es GPS, GPS para los aviones, para los autos, se usa mucho este algoritmo. Y bueno, hoy día lo vamos a usar en ingeniería eléctrica, ¿no? Entonces, para que me entiendan esta primera parte, yo voy a comenzar con unas pequeñas preguntas que se responde el filtro Kalman, ¿no? ¿Cómo se obtiene información precisa a partir de datos iniciales? ¿Cómo se actualiza una mejor estimación para el estado de un sistema a medida que llega a datos nuevos, pero aún intactos? Eso es lo que sucede en la ingeniería eléctrica. La ingeniería eléctrica se basa en usar muchos datos de medición, pero estos datos siempre sucede que tienen un ruido, ¿no? Un ruido que necesariamente es de naturaleza aleatoria. Entonces, uno a veces no puede predecir en forma exacta, ¿no? Estos sistemas dinámicos. Bueno, entonces comenzaré con un primer problema, que es estimar variables de estado, ¿no? Entonces, un sistema dinámico se comporta o se conforma, ¿no? De esta forma: entradas, que son los inputs; salidas, que son los outputs; y variables internas, las cuales pueden ser también las variables de estado o variables que no pueden ser medidas, ¿no? Entonces, este es el primer problema en el cual se concentra el filtro Kalman, ¿no? Esto es similar a lo que se suele considerar, ¿no? Como la caja negra, ¿no? El problema es que tienes solo acceso a señales que provienen de una caja para las salidas, pero no puedes observar directamente lo que hay adentro. ¿Estamos bien? Entonces yo voy a comenzar con un ejemplo muy simple, que es la máquina síncrona. Principalmente, la máquina síncrona tiene diferentes inputs, ¿no? Unos pueden ser estas tensiones de excitación, potencia mecánica, y las variables medidas, que son los outputs, pueden ser la potencia eléctrica, la potencia relativa, tensión, corriente, velocidad, y variables que no podemos observar, ¿no? Que son, digamos, son unos cuantos, ¿no? Ángulo de vector, tensiones inducidas transitorias. Bueno, entonces ese es el problema en el cual el filtro Kalman intenta realizar, ¿no? Voy a poner el puntero para poder señalar.
Estas son las variables que nosotros podemos medir, ¿no? Y estas son las variables que nosotros no podemos medir y no podemos observar. Entonces, un problema sería estimar estas variables a partir de estas mediciones y a partir de los inputs. Entonces, para ello, o sea, no necesariamente no tenemos nada, ¿no? Sí tenemos algo que es el modelo matemático de la máquina 5. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros usamos los inputs en nuestro modelo matemático, lo que vamos a tener como resultado de haber aplicado estos inputs son necesariamente variables estimadas, ¿no? No son las variables que nosotros medimos. Igual vamos a tener variables estimadas internas, ¿no? Esta es, esta es una forma de cómo se puede resolver este problema, pero lastimosamente estas variables estimadas a veces no coinciden con estos medibles, ¿no? Si en el caso que estos dos coincidan, se puede decir que estas también coinciden y por lo tanto ya se resolvió el problema, ¿no? Ya vamos a estimar la variable de estado. Entonces, eso sería muy fácil, ¿no? Pero en el día real no sucede esto. En, lo que pasa es que estas variables estimadas salen de un modelo matemático, ¿no? Determinístico. En cambio, estas medibles salen de un modelo real en las cuales está sujeto a diferentes incertidumbres que no se pueden tener en cuenta. Una de esas es las mediciones, ¿no? Las mediciones poseen un ruido que es una variable de las cuales no podemos tener un valor exacto. Son variables que se le dicen de tipo aleatorio, ¿no? Entonces, la idea es usar estas variables estimadas de un modelo matemático para medibles y estimar variables más exactas a las reales. Ahora, otro problema lo cual también se sucede es que estas variables medibles salen de un modelo real, claro, pero que no estamos considerando, ¿no?, dentro del modelo matemático. Y eso posiblemente causa esos tipos de errores entre estas dos variables, ¿no? Entre estas dos variables estimadas y medibles, ¿no? Entonces, para estimar o para resolver este problema, lo que hace Kalman, o lo que intenta hacer con Peter Kalman, es intentar reproducir lo que sucede, ¿no? ¿Qué sucede internamente dentro de esta, digamos, en este ejemplo de la máquina síncrona, ¿no? Por lo cual se tiene que escoger un nuevo modelo, y este modelo se le dice ecuación lineal estocástica. Bueno, también se le puede decir ecuación discreta lineal estocástica, porque el modelo de medición siempre se hace de manera puntual, ¿no? Bueno, para no equivocarnos en esta parte, voy a explicar esta parte que es modelo de proceso, ¿no? El modelo de proceso necesariamente es la reproducción de lo que sucede internamente dentro del sistema dinámico, lo que quiere suceder. Entonces, tienes un input y tienes unas salidas, que son las variables de estado. Estas salidas pasan a un modelo de medición, que son lo que nosotros medimos. Entonces, algunas variables como que no se miden y otras variables que sí se miden, ¿no? Pero lastimosamente eso no sucede en la vida real, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en un modelo de proceso? Un modelo de proceso dice que está afectado por un ruido. ¿Estamos bien? Ese ruido es típicamente de naturaleza estocástica, por eso estas ecuaciones se llaman ecuación lineal estocástica. Y estas variables aleatorias, que son estocásticas, varían en el tiempo. ¿Qué quiere decir que sean estocásticas, no? Que están definidas por una función de distribución de probabilidad, ¿no? Y algunos no se acuerdan mucho de esta parte, ¿no? Esto es de repente un tema que han visto integrado, ¿no? Y hace mucho tiempo de repente, entonces voy a explicar de manera breve qué sucede con estas. Entonces, en el modelo de proceso, digamos, si nosotros analizamos el comportamiento, digamos, de la velocidad de la máquina, si nosotros aceleramos la máquina incrementando su potencia mecánica, lo que sucede es que incrementamos esta variable de aquí, nuestra velocidad, que es inicial, en el siguiente estado, o sea, en el siguiente tiempo va a aumentar, ¿cierto? Pero el modelo de proceso dice que no es así. Dice que hay ciertos errores internos los cuales tú no estás considerando.
Y estos errores internos son de manera estocástica, o sea, no se puede saber, no se puede tener un valor. Un ejemplo puede ser, digamos, que el rotor de la máquina no es de manera, no es totalmente uniforme, ¿no? O de repente un tipo de fricción que a veces se da, por de repente el rotor no está bien posicionado dentro de la máquina. Entonces, esos ruidos producen que los procesos que vamos a medir no sean necesariamente igual a un modelo matemático. Entonces, pero igual, este variable de Torres no se puede tener en cuenta, o sea, no se puede tener un valor exacto, por lo cual se tiene que determinar mediante una variable aleatoria, el cual también está dado por una función de probabilidades, ¿no? Estas funciones de probabilidad son las que asignan a cada error definido la probabilidad de que dicho suceso ocurra y describe cómo se espera que varíen los resultados, ¿no? O sea, esto gráficamente es la densidad, ¿no? De función de probabilidades. Pero el error en el cual puede estar basado en el modelo del proceso nos dice qué tan alejado puede estar del cero, ¿no? O sea, este error puede también ser cero, pero también nos dice el dominio en el cual está el error, ¿no? Y después sigue el modelo de medición, ¿no? El modelo de medición es el modelo en el cual el modelo que, o sea, las variables de estado que yo he medido, digo, que en el proceso ha ocurrido, voy a medir, ¿no? Entonces estas variables pasan a un modelo de medición en los cuales también presentan un ruido. Entonces este ruido ya está más ajeno a los mecanismos que se usan para medir, ¿no? Entonces esto puede ser los ruidos que puede haber en los transformadores de corriente, los ruidos que puede haber en diferentes transformaciones, digamos la frecuencia, ¿no? La frecuencia es un poco difícil de medir, ¿no? Muchas veces solo se mide la velocidad del rotor, con eso se puede obtener la frecuencia eléctrica, ¿no? Es una forma, ¿no? Pero también se puede usar las señales de tensión y usar una transformada rápida de Fourier para estimar la frecuencia. Entonces, ya estás agregando ciertos ruidos dentro del proceso de medición, ¿no? Entonces, lo que vas a medir al final es esto. Pero eso también va a estar afectado por una variable aleatoria en la cual está definido por una función de probabilidades. Entonces, para ello se usa una función muy conocida, que es la distribución normal, que nos da ciertos parámetros, ¿no? Para darle cierto magnitud matemática a estas variables, ¿no? Estas son la media, que en este caso los ruidos del modelo de proceso y el modelo de medición son cero, es decir, hay una mayor probabilidad, ¿no?, que sea cero, es la desviación estándar, que nos restringe, ¿no?, el dominio en el cual el error puede estar, y la varianza, ¿no? La varianza es un coeficiente, es un parámetro que es simplemente de la desviación estándar al cuadrado, ¿no? Entonces, por propiedades, uno puede decir que el error está dentro de este margen, ¿no?, en un 95.4% de distribución. ¿Qué quiere decir esto? Si este error de aquí, en el cual yo le puedo asignar, digamos, 4 de varianza, digamos, 4 de varianza, ¿qué quiere decir? Que tiene una distribución estándar de 2 y tiene una media de 0. Entonces, este error, en lo más posible, va a estar entre menos 2 por 2, que sería la varianza. O sea, menos 4 a 4. En lo más posible. O sea, ese error está variando entre esos posibles valores, ¿no? Pero puede pasar que puede ser más alto, ¿no? Porque es una variable aleatoria. Pero en lo más posible puede estar dentro de este margen, ¿no? Entonces, para explicar aún más esto y para que se pueda entender aún más, yo voy a comenzar con la dinámica del rotor, ¿no? Y bueno, el que entiende toda esta parte es disculpe, el que entiende toda esta parte que es la física, ¿no?, de la rotación, la física del movimiento, entenderá rápidamente esto, ¿no? Es
el momento de inercia del motor, ¿no? Está eh, junto con su turbina, ¿no? O su máquina que le genera el torque, y la ecuación de movimiento, ¿no? General. Es una ecuación general para estudiar el movimiento rotacional, ¿no? De cualquier máquina, ¿no? Entonces, basándonos en esto, nosotros podemos describir lo que sucede en un sistema eléctrico, ¿no? En un sistema eléctrico, la diferencia entre la velocidad mecánica que puede tener el rotor se diferencia principalmente por el campo magnético. O sea, no es o sea, la frecuencia que nosotros medimos no necesariamente es igual, ¿no? A la frecuencia mecánica que se obtiene, ¿no? Que está girando, ¿no? El rotor, ¿no? Esto se diferencia necesariamente por el campo magnético. Claro, el campo magnético, al momento de girar y de inducir en las bobinas del estator, va a generar una tensión. Esta tensión va a tener una cierta frecuencia. Esa es la frecuencia eléctrica que nosotros siempre estudiamos, ¿no? Que es 2pi por 60, ¿no? Hertz. O 60 Hz, quitando el 2pi. Entonces, la relación entre la velocidad mecánica, ¿no? Del motor con la velocidad eléctrica, principalmente es el número de polos, ¿no? Que genera el campo magnético. Esta es una de las ecuaciones que debe usarse para reemplazarse aquí y obtener una ecuación relacionada, ¿no? A la frecuencia eléctrica, ¿no? Después acá están los torques mecánicos, que es producida por la turbina y por diferentes mecanismos cuales pueden acelerar, ¿no? A la turbina, ¿no? Principalmente su energía primaria, ¿no? Y después está el torque eléctrico, ¿no? El torque eléctrico es generado en las bobinas, ¿no? Del estator por las corrientes, ¿no? Al momento que un generador toma carga, este también tiene un torque de oposición al torque mecánico. Entonces, entre estas dos están intentando dar o obtener la velocidad, ¿no? de eléctrica tanto como la mecánica, ¿no? Y después se define una constante de inercia. Es bien conocida, ¿no? Es bien conocido, imagino que muchos ya lo saben esta parte, simplemente lo estoy intentando eh, otra vez explicarlo. Esta es la inercia, constante de inercia, que nos da, es la relación en la energía cinética mencionada en este motor entre la potencia nominal de la máquina, ¿no? Entonces acá se sobreentiende, ¿no? Ante una mayor masa vas a tener una mayor inercia, ante un mayor radio vas a tener una mayor inercia. Entonces la energía cinética o la inercia la constante de inercia está dado por estos parámetros, ¿no? Después con esto se puede ir a reemplazar, ¿no? Se puede modificar esta ecuación y obtener una ecuación muy conocida, ¿no? Que es la ecuación de movimiento, ¿no? La ecuación más conocida en el sentido electromecánico, el cual nos da, está ligada, ¿no? a la parte eléctrica, tanto como la parte mecánica, ¿no? Bueno, proseguimos entonces. Esta es la ecuación de movimiento. Y bueno, para estudiar la parte que estamos hablando, que es las variables aleatorias y situaciones discretas, yo voy a pasar a discretizar esta ecuación de manera muy rápida, ¿no? De manera muy sencilla. Claro que no es la única forma, hay muchas formas de discretizar una ecuación diferencial, pero esta es una de las formas más básicas, las cuales yo voy a analizar por fines prácticos, simplemente. Y si se dan cuenta, esta es una variable que voy a medir y es una variable anterior a la que está siendo afectada, ¿no? Por el cambio de las potencias mecánicas y eléctricas, ¿no? Entonces tenemos esto de aquí. Dándole forma, claro, vamos a tener una ecuación que sería el modelo de proceso que nos hemos explicado, ¿no? Este modelo de proceso nos está estudiando esta parte, ¿no? Que es la dinámica del rotor. Entonces, al haber un aumento de la potencia mecánica, hay una diferencia entre estos, ¿no? Claro, si no hubiera diferencias, esto es a cero, ¿cierto? Si esto es cero, el modelo de proceso dice que la frecuencia en el siguiente estado, o sea, en el siguiente tiempo, no se va a modificar, va a ser constante desde cero. Pero si hay una modificación, claro que esto va
ser multiplicado por esta constante, es una constante, si se dan cuenta, este delta de t depende del tiempo de muestreo de las mediciones, ¿no? Y este de aquí es la variable inicial, la cual va a ser afectada, ¿no?, cuando hay un cambio dentro del modelo de proceso. Entonces, la frecuencia dice que va a ser afectada principalmente por su potencia mecánica y su potencia eléctrica. Cuando hay una variación de estos, va en el siguiente estado de tiempo, va a haber una modificación. Y después esta va a ser un modelo de medición. Esto es muy simple. Esta variable va a ser medida y vamos a tener la medición correspondiente, ¿no? Pero lastimosamente este es un modelo determinístico, ¿no? Esto no siempre sucede, ¿no? Hay ciertas variaciones dentro de las cuales me estoy considerando y puede ser que estos modelos no sean exactamente como yo los mido, por los cuales tengo que ir ingresando variables aleatorias al problema, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en un tiempo K? En un tiempo K yo voy a hacer un cambio de la potencia mecánica, un diferencial, un cambio de la potencia mecánica, lo cual va a inducir un cambio en la frecuencia, como dice esta ecuación. Si yo aumento la potencia mecánica, en la siguiente medición que yo tenga, voy a tener una modificación en la potencia, en la velocidad de la máquina, ¿no? Entonces uno puede definir de esta forma. Como habíamos hablado, existe un error. Entonces, si yo tengo, digamos, una variable inicial, digamos, que fuera 60, ahora, ¿de dónde obtuviste esa 60? De una medición. Entonces, esta variable mecánica, lo cual está siendo afectada por un error que tú desconoces. ¿Estamos bien? Ese error que nosotros desconocemos lo puedo representar por una función de identidad de probabilidad. Entonces, esta es mi variable inicial, ¿no? Digamos, este es 60 y probablemente puede ser 60,1, 60, 50, 59,9, pero necesariamente tiene un error. No lo sé, pero está definido por una definición de probabilidad, ¿no? Es una variable aleatoria. Entonces, nosotros vamos a definir la varianza por este parámetro P, Q, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo aumento la potencia mecánica? Voy a aumentar en el siguiente estado mi velocidad, ¿cierto? Entonces sucede esto. Cuando yo aumento la potencia mecánica, voy a tener el siguiente estado. Este es el estado que yo voy a medir. Pero lastimosamente, cuando yo aplico el modelo determinístico con su error, voy a tener una variación también del error. O sea, el error se va a expandir y por lo tanto va a tener una varianza mayor a la cual yo estoy prediciendo en ciertas en cortas palabras, estoy prediciendo el siguiente estado y ese estado yo voy a medir. Y yo cuando lo mido pasa esto. ¿Qué pasa? Que la medición también tiene un ruido, ¿no? Eso es lo que a veces uno se complica, ¿no? Tienes una medición con un cierto ruido y tienes una variable que yo he predecido con una variable inicial. ¿Estamos bien? Entonces, tienes dos estados, ¿no? Este estado aquí, medición, y este estado. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál sería el verdadero? ¿No? ¿Cuál sería el mejor? O yo cuál usaría, ¿no? Para mejorar o para obtener el verdadero error en el cual está sucediendo. O sea, porque este de aquí está siendo afectado por el error de proceso que no estoy considerando dentro. Y esta variable de medición está siendo afectada por un error de medición que tampoco sé cuándo es, pero sí sé su varianza. Y acá también puede haber su varianza, ¿no? Entonces, ¿cuál elegiría mejor? Entonces, Kalman se responde a esa pregunta de esta forma, usando el teorema de Bayes. Bueno, esta parte no voy a explicar en detalle, simplemente voy a decir que el teorema de Bayes es un teorema que se aplica mucho en la teoría de decisiones, en los cuales, bueno, el que tiene un conocimiento un poco más amplio de estadística, sabe que condiciona una hipótesis o una medida. Es decir, tu hipótesis, la variable que yo predije, la voy a condicionar con una medida. Y para eso yo voy a tener una mejor definición o una función de densidad de probabilidades de un nuevo estado.
y este es el estado estimado, se puede decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor de esta función de distribución de probabilidades? ¿Cuál es el mejor de este de aquí? Entonces ahí se responde con esto. El argumento cual maximiza las probabilidades del teorema de Bayes es la media, ¿no? La media de esta distribución de probabilidades de este punto, o de esta función. Es la media. Es el punto medio en el caso de distribuciones normales, ¿no? Entonces, hemos resuelto en cierta forma el problema, o hemos condicionado mi hipótesis a una medida que yo tuve. ¿Estamos bien? Entonces, en eso se basa más o menos el espíritu calma. Ahorita voy a hacer un ejemplo para que se entienda mejor esta parte, pero más o menos yo voy a pasar a decir sus ecuaciones, las cuales corresponden de la siguiente forma. Son variables iniciales, van a entrar a un proceso. Bueno, en sí, el espíritu calma está dividido en dos procesos, en dos grandes procesos, ¿no? Actualización en el tiempo, predicción sería, y actualización con las medidas, corrección. Entonces, se va a ingresar a un punto, a un proceso de actualización del tiempo. O sea, voy a tener o una ecuación determinística, mi siguiente punto, y lo voy a corregir con la medición que tuve en ese punto. Y estos son los filtros calma, ¿no? Entonces, este es el modelo de predicción y este es el modelo de actualización. Entonces, ¿en qué se basa esto más o menos? Igual, como les expliqué, ¿no? Si esta fuera la velocidad y esta fuera la potencia mecánica, yo voy a tener una predicción de cómo va a ser la frecuencia en la siguiente etapa, ¿no? En el siguiente tiempo. Igual voy a tener una proyección, ¿no? Cómo va a ser el error que va a tener esa medición, ¿no? Entonces estas variables de aquí, si se dan cuenta que hay un menos, eso se le dicen variables a priori. Así lo define Kalman, ¿no? Define de esa forma, variables a priori. Ya tengo estas variables a priori, ¿qué faltaría hacer? Corregirlos con una medición que yo obtuve. Entonces para ello, Kalman ya va a resolver el problema de usar el teorema de Bayes, usar la minimización de esas probabilidades y va a obtener la estimación correspondiente. Entonces él lo hace mediante una ganancia que se llama ganancia de Kalman, que no se, bueno, no se confundan con la ecuación, es bien sencilla aplicarlo, y es bien sencillo aplicarlo, y simplemente lo que quiere hacer es corregir la variable medida con la variable predecida. ¿Se dan cuenta aquí? Si se dan cuenta, el C, en el caso anterior, el C, ¿cuánto valía? 1, ¿no? Entonces mayormente este C de aquí vale 1. 1. Entonces, ¿qué pasaría si la ganancia de Kalman es 1? Entonces todo esto es 1, ¿no? Y todo esto suma con este de aquí nada más. Entonces, como este C es 1, se cancela con este de aquí. Entonces Kalman está eligiendo la medida como variable mejor estimada. Entonces, ¿qué debe pasar para que sea 1 este ganancia de Kalman? ¿Qué debe pasar? Bien, principalmente lo que debe suceder es que este de aquí, como este es 1, y este es un error inicial que ha sido proyectada, o sea, predictada, tiene que ser igual a este de aquí, ¿no? Entonces, para que sean iguales a este que sea igual a este, necesariamente R, que es el error de medición, es la varianza de medición, debe ser 0. Entonces ya contesta a la pregunta, ¿no? Si este es 1, entonces estás escogiendo mejor la medición porque su error es 0. O sea, este de aquí va a ser bien pequeñito, o sea, va a ser bien, como si flaco, ¿no? Bien apegado, tal que su error es mínimo. Entonces Kalman va a escoger mejor la medición que es su estimación, ¿no? O sea, su variable que ha sido predictada, su predicción, ¿no? En el caso contrario, que fuera 0, si este es 0, ¿qué significa? Que Kalman no está aceptando la medición.
sino está aceptando lo que tú has proyectado, ¿no? Para que esto sea cero, ¿qué debe suceder? Como esto no puede ser cero porque va abajo, este es el único factor que puede ser cero. ¿Y esto qué es? ¿Qué significa? Ah, este es el error de la variable proyectada. Es este de aquí. Entonces, si este es cero, o sea, es mínimo, o sea, no hay error en la medición, o sea, en la predicción de la variable, entonces Calma acepta mejor esta predicción que la medición. Pero esos son los casos bien ideales, ¿no? Kalman no simplemente, no siempre va a tener un valor 1 o 0, sino son en las, digamos, en los límites, ¿no? Y después se actualiza el proceso, o sea, se actualiza este error, o sea, tiene este error de la variable actualizada, o de la variable estimada, y esta otra vez ingresa otra vez a este Kalman y se vuelve a actualizar con la siguiente medición y con el siguiente proceso, ¿no? Entonces, para que se entienda aún mejor esa parte, bueno, esto me olvidé de explicar. Kalman también se le dice función de sensores, y es porque tú puedes usar muchas mediciones para mejorar esta estimación. Entonces, digamos, tú puedes usar, digamos, la medición que obtienes de un PMU con la medición que obtienes de un SCADA. Con estas dos mediciones yo voy a mejorar la red estimada. Eso es lo que hay, eso es lo que las bondades que nos da el tipo de Kalman, ¿no? Entonces, para esto yo voy a explicar ya con cálculos para que se entienda un poco mejor esta parte. Entonces, principalmente lo que se quiere dar aquí es ¿qué pasaba inicialmente? Si tenemos una frecuencia de 60 y si hay una variación de la potencia mecánica, solo variación de la potencia mecánica, no de la potencia eléctrica, vamos a obtener un aumento, ¿no?, de la frecuencia del siguiente periodo. Entonces acá se ve el periodo de muestreo, o sea, el periodo en el cual yo tomo mediciones. Si se dan cuenta, el X azul es una medición y ese de aquí, que es una vecta, es un modelo verdadero, o sea, es como un modelo determinístico. Pero eso no sucede, ¿no? O sea, nosotros solo tenemos estos puntos de medición, ¿no? Cuando nosotros medimos la frecuencia, vamos a tener depende de estos puntos. Entonces, con calma, vamos a intentar estimar estos puntos verdaderos a partir de las mediciones. Entonces, apliquemos de forma rápida escrito calma de la siguiente forma. Yo tengo esta primera medición. Yo sé que en este punto yo voy a comenzar a aplicar un aumento de potencia musical. Pero ¿qué sucede con este punto que yo estoy escogiendo? Este punto que yo estoy escogiendo sé que tiene un error. Entonces para ello yo principalmente voy a darle un error inicial, ¿no? O sea, un error, digamos, de 0,01. Es decir, 0,01 Hz. La raíz cuadrada es 0,1, ¿no? Por 2, 0,2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta medición probablemente esté hacia arriba en 0,2 y hacia abajo en 0,2, en lo más posible, ¿no? Pero no sé cuál es la variable exacta de la estimación de calma. Solo sé que esta es una medición con error. Entonces, ¿qué proceso de calma, en los cuales estamos viendo aquí? Se ingresa el valor inicial, se ingresa la variable que va a ser aplicada en ese tiempo, le va a dar aquí, y acá están los valores, ¿no? A, B y C, que son constantes. Entonces, al momento de ingresar, yo voy a tener una variable proyectada, predecida. ¿Estamos bien? Esta es mi variable predecida. Esta es mi variable que yo he predecido con un modelo determinístico. Pero ¿qué sucede? La medición se obtiene por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hace Kalman? Kalman hace que con su ganancia de Kalman yo voy a elegir entre este que he predecido con esta medida. Y en este caso es 0,5. Yo reemplazo acá 0,5. Yo reemplazo aquí la variable estimada, que será 60,1. Voy a obtener que es la variable proyectada o predecida entre 2, simplemente. Entonces, si dan cuenta, este más este entre 2 va a ser este punto aquí. Y si se percatan, se comienza a acercar, ¿no?, a la variable verdadera. Y sucede eso, ¿no? Entonces ya tengo una actualización con la medida
a partir de otra medición, ¿cierto? A partir de una proyección simplemente. ¿Y qué sucede con el EBOR? El EBOR actualizado también se va a comenzar a disminuir, ¿no? Y eso es lo que nos ofrece calma, ¿no? En el siguiente estado igual, ¿no? Se hace lo mismo, se predice, se corrige y lo tiene este punto. Ahora, ¿por qué este punto de aquí está más alejado del verdadero? Ah, es porque tu medición ha sido un poco más alejada, o sea, has tenido mucho error en la medición, por lo cual esta variable que vas a predecir con el efecto calma se ha alejado un poco del verdadero, pero no necesariamente, pero necesariamente este es mejor que esta, claro, ¿no? Y en el siguiente punto voy a tener otra medición de esta forma, pero ahí sucede otra cosa, ¿no? Sucede que como esta medida está más cerca a la realidad, entonces mejora la estimación de calma. Entonces, esta es la estimación de calma y se dan cuenta ya está más cerca a la realidad verdadera. Ya comencé a eliminar el ruido de cierta forma y el error, ¿no? Que es de este de aquí con respecto a la variable verdadera, que nosotros no podemos entender de forma directa, ¿no? A través de mediciones nada más. Entonces eso es lo que nos ofrece calma. Eliminar ciertamente el ruido, pero conforme a actualizaciones de medidas inexactas, hemos actualizado con medidas inexactas a un modelo determinístico, ¿no? Entonces, para seguir aclarando esta parte, porque yo quiero que en esta parte se entienda, quiero que se quede un poco con esto de efecto calma, entonces yo voy a tener otro modelo, pero esto es un poquito más complejo, ¿no? Esto es un poquito más complejo y este es un modelo en el cual se realizan simulaciones, ¿no? Para obtener oscilaciones naturales de un sistema, ¿no? En un sistema de dos áreas, es un ejemplo de un sistema de dos áreas en los cuales se tiene dos grandes generadores, ¿no? Y está dividido o distanciado, ¿no? Por ciertas líneas de transmisión, ¿no? Entonces, con esta línea de transmisión, estas son los lactancias, ¿no? Que pertenecen a cada generador, pero de los cuales al momento de hacer ciertos cambios dentro y por la inercia de estas dos áreas y por la topología misma, se van a producir ciertos tipos de oscilaciones electromecánicas, ¿no? Estos se le conocen como oscilaciones iterarias, ¿no? Entonces yo voy a aplicar el efecto Kalman para esto. En este caso ya no voy a explicar todo el cálculo, voy a explicar las ecuaciones que dirigen este modelo. Estas son las ecuaciones que dirigen el modelo, que es la que vimos, la ecuación general de movimiento o ecuación de oscilación. La relación entre el ángulo del motor con la frecuencia de este área, si se dan cuenta, esta es una ecuación. Esta siguiente ecuación igualmente, que son iguales pero para el área 2, ¿no? Se puede decir que este es el área 2 y este es el área 1. Y esta es la ecuación que los liga, ¿no? Es una relación, que es la relación de potencia eléctrica transmitida, que está dado por la diferencia de los ángulos de los motores entre las bactancias, ¿no? Generales. La bactancia total del sistema, ¿no? Entonces, pues, linealizando, se linealiza y discretizando, bueno, discretización de estos modelos, se va a tener esto. Es el mismo, nada más, no hay un problema. Y he hecho una formulación muy rápida en esta delta, o sea, el tiempo de muestreo de las mediciones, como esto. Y voy a tener un modelo discreto, que es un modelo determinístico, y a esto le voy a hacer unas pequeñas simulaciones. Entonces, para llevar a cabo esto, y para que se entienda mejor, yo voy a usar un software de simulación dinámica, que puede ser Xile, Power Factory, en el cual les voy a presentar todo este modelo de esta forma, hacer una forma gráfica, y voy a tener y voy a poner o setear estos parámetros, ¿no? Para ver qué sucede, ¿no? Entonces voy a setear los parámetros. Este es el KS, que es el torque sincronizante, ¿no? Que representa las variables iniciales, y bueno, estos son el total de las lactancias, ¿no? Estas son las excitaciones internas, ¿no? De los generadores. Y bueno, las inercias. H1 vale 12,5, H2 vale 6,5 por 2, que es igual, ¿no? 12,5.
que son, necesariamente son grandes, ¿verdad? Esto lo representa en dos áreas. Entonces, para la simulación, se va a hacer una simulación de 3 segundos, en las cuales se aplica un escalón, o sea, una potencia mecánica, en este generador 1 de 0,01, y en este generador se aplica de menos 0,01. Entonces, ¿qué quiere hacer esto? Entonces, yo aumento acá la potencia mecánica y acá la disminuyo. Entonces, la frecuencia no va a cambiar, porque estoy aumentando la potencia mecánica en un punto, estoy disminuyendo en un punto. Pero lo que voy a hacer es excitar oscilaciones electromecánicas en el sistema. Y el único medición que yo voy a usar para simular cómo se utiliza este cambio son las mediciones de las frecuencias de este punto con este punto de aquí. O sea, voy a tener, de esta voy a sacar las mediciones de la frecuencia y acá están estos puntos de frecuencia. Entonces, para ello yo también hice eso, ¿no? Entonces, realizando la simulación, yo voy a tener todo esto de aquí. Acá sí me exageré un poco con el ruido que yo le apliqué a la simulación. Yo le apliqué un ruido así, digamos, aleatorio, no es nada determinístico, para simular lo que puede hacer Kalman, ¿no? Con las ecuaciones que determinan una ecuación y por estos ruidos. Entonces, aplicando Kalman, esto es lo que se ve, ¿no? Kalman hace esto. O sea, de tener esto, ¿no? Lo que ven así un poco distorsionado es lo que sale de Kalman. Y lo que ven atrás es de la simulación. Entonces ya se va acercando mucho a la simulación, gente. Entonces yo obtuve de mediciones inexactas aproximadamente las señales verdaderas, ¿no? ¿Y qué quiere hacer esto? O sea, acá, digamos, con este proceso no se puede de repente mirar el tipo de oscilación que hay entre estas dos áreas, ¿no? Pero en este de aquí sí, ¿no? Se comparan las señales verdaderas con la simulación y acá se notan, ¿no? Cómo se diferencia solo aplicar filtros Kalman, ¿no? Y la última bondad que nos da Kalman, la última característica que nos puede dar Kalman es que podemos obtener variables no observables. Como dijimos en inicio, nosotros solo tenemos mediciones, ¿no? O sea, mediciones de estos puntos, pero no tenemos cómo se comportan estos ángulos, solo tenemos las ecuaciones. Entonces, ¿yo cómo puedo obtener estas variables, estos ángulos de los motores, de manera precisa? Solo con las mediciones de la frecuencia en estos puntos. Entonces, ya se aplica y se obtiene como esto, ¿no? Se obtiene esto de acá, ¿no? Son obtenidas como variables de estado no medibles consideradas en el filtro Kalman. Se compara las señales verdaderas de la simulación. Se dan cuenta, esto es lo que tiene el filtro Kalman y esto es lo que yo tengo, ¿no? Yo tengo claro, de estimación, de la simulación y el filtro Kalman. Entonces, si se dan cuenta, a partir de esta señal, de estos ruidos que yo pude haber tenido, yo puedo haber obtenido de manera, bueno, no está, es bien precisa en cierta forma porque yo he aplicado muy exageradamente el ruido, pero ya se obtiene una variable no observable, o sea, una variable que no pudo haber medido directamente, ¿no? Entonces eso es lo que nos ofrece, entonces son las características que nos ofrece Kalman, ¿no? Entonces, resumiendo toda esta parte, estima de manera óptima la variedad de estado, como hemos quedado, o sea, se acerca mucho más a cualquier otro filtro, a cualquier otra medición, entonces minimiza este error, ¿no? De esta forma. Así la variable de interés, o sea, digamos, el ángulo del rotor no puede ser medible, ya estimé el ángulo del rotor, como se ve aquí, ¿no? Y así las mediciones sean datos inexactos, como se ven aquí, ¿no? Son datos inexactos y yo he aplicado solo filtro de Kalman para obtener este objetivo. Y es aplicado en sistemas lineales. Acá se pone modelos procesos y modelos. Bueno, en esta parte ya solo voy a intentar explicar de manera rápida, porque ya se pone un poquito más complejo el problema, ¿no? El problema de estimación de variables con el filtro Kalman se hace de manera lineal, te puedo decir. Pero se puede aplicar, dice, en sistemas no lineales. ¿Qué se quiere sistemas lineales, no? Claro, que no tienen un cumplimiento afín, ¿no?
que tienen un comportamiento como una vecta, ¿no? Entonces, el que sabe o que ha trabajado con sistemas no lineales sabe de qué estamos hablando, de la complejidad de los cuales se puede uno meter, ¿no? O sea, porque, digamos, en procesos, digamos, de optimización, meterse en problemas con funciones no lineales es bien complejo, ¿no? Igual acá, ¿no? Para estimar variables, eh, variables de ruidos exactos en sistemas no lineales es un poco complejo, pero más adelante voy a explicar cómo se puede hacer. Ahora, claro, los sistemas lineales son los sistemas no lineales son los que definen, ¿no? Nuestro mundo real, ¿no? O sea, ni un proceso que se ve en el mundo real son procesos lineales, ¿no? O sea, la lineación es un proceso en el cual se usa para entender de forma matemática, ¿no? Mejor el proceso, ¿no? Mayormente todos los procesos que nosotros vemos en la realidad, cualquier proceso también dentro de sistemas eléctricos son de naturaleza no lineal. Entonces, se debe cambiar el modelo de proceso y el modelo de medición, ¿no? Entonces, un ejemplo que hemos visto es este de aquí, ¿no? Si se dan cuenta, es un modelo no lineal porque tiene un seno. ¿Qué hicimos antes? Antes solo simplemente lo habíamos linealizado, ¿no? Linealizamos y usamos el torque sincronizante para obtener un modelo, ¿no? Pero en este caso ya es bien diferente, ¿no? Entonces, si quieres usar esta función de aquí, probablemente ya no se puede usar el efecto calma. Entonces, ¿qué sucede? Y también el modelo de emisión. El modelo de emisión no necesariamente es lineal, ¿no? También puede ser no lineal. ¿Qué sucede? Entonces, yo puse un ejemplo acá muy fácil. Es de un avión que está en otro sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, uno puede definir, puede hacer mediciones, digamos, en un sistema cartesiano, pero tus ecuaciones están en un sistema, eh, digamos, en coordenadas polares. Entonces, para hacer la transformación de sistemas cartesianos a sistemas polares, el error que hay en esa transición puede generar mayor error. Entonces, ese es un modelo de medición no lineal. Otro modelo que ahorita estaba pensando que se puede usar dentro de sistemas eléctricos, el proceso en el cual se hace la conversión de las máquinas, de las corrientes y tensiones a DQ, ¿no? Hay un proceso de transformación, ¿no? Que se usa muy comúnmente, digamos, también en los controles vectoriales, ¿no? Que se usan en unas máquinas para controlar la velocidad de los motores o para un sistema también de compensación activa, ¿no? Para cuando se usa electrónica de potencia, ¿no? Entonces existen esos controles en los cuales se usa mucho las transformaciones de Q, ¿no? Entonces estos modelos de emisión son totalmente no lineales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Se puede aplicar en sistemas no lineales? ¿Qué sucede? Cuando es en forma lineal, sucede esto. Ya hemos estudiado esta parte, ¿no? Pero cuando sea no lineal, sucede esto. Cuando haces la predicción de la variable de estado, o de esta variable de estado estimado, voy a tener una función de distribución, pero no necesariamente gaussiana. O sea, es más, se compleja un poco el problema, entonces ya no sabes dónde está tu variable estimada, ¿no? Entonces, para ello, hubo ciertas estimaciones, ¿no? Para tratar estos problemas, ¿no? Una de ellas es una extensión de efecto calma, ¿no? Que usan jacobianos de las funciones no lineales, ¿no? Yo no voy a entrar mucho a detalle a esta parte, solo voy a explicar a grandes rasgos, como es decir, cuando usas estos jacobianos simplemente está usando una derivada, ¿no? De estas funciones no lineales y lo trata como si fuera una función lineal, ¿no? O sea, una, una vecta, ¿no? En el punto de estado, ¿no? En el punto de medio, o sea, en el punto medio, digamos, de esta variable de acá se ingresa a este punto y se calcula el jacobiano, ¿no? Entonces ya se obtiene una predicción de tu variable aleatoria al siguiente estado, ¿no? Pero ahora la pregunta es esto. Esta es igual que esta. O sea, si esta es el verdadero, ¿no? Porque has aplicado una función lineal, es igual a ese de aquí.
Y eso a veces es lo que no sucede, ¿no? ¿Y cuando no sucede? Cuando esta función no lineal es altamente no lineal, ¿verdad? Es decir, tiene picos, tiene grandes cambios, tiene derivadas que cambian muy rápido, digamos 1 entre x, es una función que las cuales es muy complejo, ¿no? Intentar atacar de esta forma, ¿no? Con simplemente estimaciones de derivadas, ¿no? ¿Y cuál es la dificultad para usar este proceso? Es el cálculo jacobiano, ¿no? Muchas veces es un poco complejo, ¿no? Estar derivando y derivando, ¿no? Es posible que en sistemas que tienen funciones diferentes, solo es posible en sistemas que tienen funciones diferenciales. Digamos, si tuviera una función como valor absoluto, o digamos, no sé, función banda muerta, se dan cuenta que ya no se puede aplicar eso. ¿Por qué? Porque no son funciones diferenciales, ¿no? Entonces no es óptimo para sistemas no lineales. O sea, al momento que apliques estos sistemas no lineales o altamente no lineales, no converge a un punto. Entonces, tengo que entrar a esta nueva teoría. Ya con esta parte ya vamos a ver los ejemplos y vamos a ver cómo se puede estimar parámetros. Entonces, después de 40 años, Allman y Simon Julier introducen este Uncentered Kalman filter. Bueno, USK, ¿no? Hay que decirlo en un momento. Bueno, Uncentered es como decir, una mala traducción puede ser sin perfume, pero en verdad lo que pasó es que le querían dar el nombre de su creador, pero él como no quiso, lo puso casi cerca, ¿no? A su nombre, no quiere decir eso. Entonces, este es un nuevo filtro en el cual se usa sistemas no lineales. Publicaron varios artículos mostrando que Uncentered Transformation en el filtro Kalman superaba significativamente la extensión de filtro Kalman en varias aplicaciones. Esos son unos artículos, cualquiera lo puede usar, está en internet. Y ellos decían, es mejor aproximar, bueno, en muchos de sus artículos dice esto, es mejor aproximar la función de distribución de probabilidad en lugar de aproximar la función no lineal. Es lo que pasaba acá, ¿no? Ellos querían aproximar la función no lineal a través de vectores, ¿no? Pero dice, no, es mejor aproximar mejor la distribución de probabilidades. ¿Y cómo se hace esto? Ellos introducen una nueva metodología que se llama sigma puntos. ¿Qué quiere decir esto? Sigma puntos es una cierta cantidad de puntos en los cuales está alrededor de la media de la variedad de estado con su objetivo distribución de probabilidades y son todos los filtros, todos sus puntos son pasados a través de una función no lineal y se tiene esto, ¿no? Estos puntos probablemente cargan por aquí, este carga por acá, este carga por acá, porque es una función totalmente lineal y a través de estos puntos yo voy a intentar reconstruir lo que sería la variable estado en el siguiente, o sea, la variable estado, pero proyectada, ¿no? La predecida. Y igual su error, ¿no? Entonces acá ya de repente se compleja un poco el problema. Yo solo voy a intentar explicar a grandes rasgos esta parte. Bueno, acá introduzco una imagen que a mí me gustó. Acá se entiende muy claramente lo que quiere hacer esta nueva metodología, que es el USK. Entonces, igual, ¿no? Entonces acá tienes un punto a estimar, a pasar por una función no lineal, y vas a obtener esto, ¿no? Entonces, este es el verdadero, ¿no? Y su covarianza. Esto, digamos, es una función no lineal, y esto es lo que hace la linealización, ¿no? Que hace extensión de filtro Kalman, ¿no? Cuando hace esto, cuando aplica, digamos, este punto dosado, llega a este punto, pero el verdadero, si se dan cuenta, está por aquí, ¿no? Entonces ya se comienza a alejarse del verdadero punto en el cual yo debería estar, ¿no? Para ya usar los primeros o los principios de filtro Kalman. Entonces ya no puedo usar el filtro Kalman aquí, ¿no? Porque ya comienzas a diverger, ¿no? De los puntos óptimos. Y lo que usa el USK es mediante una cantidad de ciertos puntos, voy a pasar por una función y voy a obtener un nuevo, o sea, estos puntos van a pasar por la función y voy a tener un tratamiento de esos puntos y a partir de unos ciertos pesos yo voy a obtener el verdadero punto. Y lo que hace
algo muy, este, muy buena, es una buena aproximación para funciones no lineales, ¿no? Entonces, estas son ecuaciones de la calma, ¿no? Eso es un punto, a veces unos lo pueden ver un poco complejo, ¿no? Porque se hacen, hay unos puntos, sigma puntos, se hay los pesos, se hace la reconstrucción de estas medidas a priori, que estén las teorías de varianzas a priori, la variable actualizada en tiempo, o sea, la variable proyectada a priori. Igual se hace una función de las medidas y igual se usa el mismo proceso, o sea, se gana la ganancia de Kalman, se corrige y ya tienes el variable. Y eso es lo que hace tan brillante nueva metodología, ¿no? Basándose claramente en principios de efectos Kalman. Yo pienso que era necesario que entiendan plenamente el principio de efectos Kalman para recién explicar esta parte, ¿no? Y bueno, y una de las explicaciones de esto es estimación de parámetros. Uno puede pensar que eso es complejo, ¿no? Aplicarlo, pero la verdad es que no. Es solo sacar raíces cuadradas, sumar y multiplicar. Igualmente acá sumar y multiplicar. No es nada o sea, no es nada complejo y el que maneja diferentes códigos de programación, digamos, de Python, MATLAB, esto es bien sencillo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es una aplicación de estos de USA? Es estimación de parámetros, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que en el modelo de proceso, o sea, en el modelo que nosotros estamos usando, no necesariamente tenemos variadas medidas. O sea, también tenemos variadas no medidas y también tenemos parámetros desconocidos. O sea, incrementas el problema aún más diciendo que no tienes los parámetros. O sea, no tienes los parámetros de, de, del sistema que estás analizando, ¿no? Digamos en este ejemplo aquí, ¿no? Bueno, creo que estoy adelante. Acá, sí, está adelante, no hay problema. Entonces, ¿los parámetros qué son? Bueno, los parámetros son constantes en el tiempo, son magnitudes muy constantes en el tiempo, o sea, no varían, ¿sí? O sea, no deberían variar, esa palabra, no deberían variar, y con condiciones iniciales que son tomadas de un rango físicamente posible. ¿Cómo decir? En el ejemplo que vimos anteriormente, que era de las dos áreas en las cuales oscilaba, ¿qué pasa si yo no hubiera tenido el momento, la inercia, o bastante inercia de ninguna de las dos áreas? No pude haber aplicado efectos Kalman. Entonces yo voy a intentar estimar esos parámetros a través de esta nueva metodología. Entonces igual, regreso al programa anterior. Tengo las inercias, ¿no? De este problema. En este caso tengo, pero ¿qué pasa si yo no lo tengo? Ya no lo tengo. Ya no tengo las variables iniciales. Ya no tengo los valores verdaderos, ¿no? Entonces yo tengo que ingresarlo dentro de efectos Kalman. Y dentro de efectos Kalman, ¿cómo se debería poner? Ah, de esta forma, ¿no? Constantes en el tiempo. O sea, en el siguiente estado, o sea, en el siguiente tiempo, este va a ser constante. O sea, va a ser igual al anterior. Igual a este, ¿no? Va a ser igual al anterior. Y si se dan cuenta aquí, ya aparece la función no lineal, ¿no? Claro, es 1 entre una variable de estado, que no sucedía antes, ¿no? O sea, 1 entre una variable de estado ya es una función lineal, es 1 entre x, igual aquí, igual aquí, igual aquí. Y todo eso es una función no lineal. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿tengo que considerar condiciones iniciales? Claro, tienes que considerar una condición inicial para este parámetro. Entonces, ¿qué condiciones iniciales consideraríamos, no? Entonces, como dicen, debe ser un rango en el cual sea físicamente posible, ¿no? Claro, esto no puede ser negativo, digamos, es un ejemplo, ¿no? Esta inercia no puede ser negativa. Y hablando de esta propiedad de la distribución normal, ¿no? En este rango se encuentra siempre el 95% de las posibilidades, ¿no? El 5% de las posibilidades. Entonces, un ejemplo sería, yo ahorita, de repente, a inercia inicial yo le doy 10, pero con un error, digamos, de 9. O sea, ¿qué quiere decir esto? La raíz cuadrada de 9 sería 3. 2 por 3, 6. ¿Estamos bien? Entonces sería 9, o sea, 10 más 6, 16. Y acá sería 7, ¿no? 7 a 16, probablemente por ahí está la inercia, ¿no? Yo no sé, de repente un estudio, digamos,
Un estudio que hicieron, sacaron una inercia, ¿no? Entonces yo puedo usar eso. El estudio sacaron que la inercia de este sistema o de esta máquina es esta. Entonces yo puedo usar como variable inicial eso, ¿no? Y con un cierto error, ¿no? Entonces aplicando el use case para estimar los parámetros de inercia de las dos áreas, sale esto. ¿Se acuerdan que yo puse 10? La variable estimada es esta aquí. Esto es lo que hace el ANSET Pintas Calma. Conforme va iterando, conforme va pasando cada medición, y cada medición va afectando a la siguiente ganancia de calma, y esa ganancia de calma va afectando a la siguiente, y la siguiente va corrigiendo un modelo de estado que serán en parámetros, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo se llega al verdadero valor? Igual, acá yo elegí 11. O sea, distintamente yo elegí 11 solo para que se vea. Y se dan cuenta, conforme cada medición que voy usando, se va corrigiendo. Ahora, acá también voy a poner la estimación de calma, o sea, de la frecuencia del área 1, de esta forma. Si se dan cuenta, esto es lo que estima calma, y esto que ven aquí son las mediciones. Entonces, ¿con cuál trabajarían? ¿Con las mediciones o con la estimación? ¿Con cuál trabajarían? ¿Con esta estimación de aquí, que puede ser de un estudio, o con lo que he estimado con este sacando? Entonces, se dan cuenta de las grandes características o las grandes bondades que nos dan estos algoritmos, ¿no? Para estimar parámetros, ¿no? Ya bueno, ya para terminar, ya entraría la parte que sería el denominador de frecuencia, ¿no? Entonces, el problema de frecuencia o todo sistema eléctrico es un sistema muy variable, ¿no? O sea, los parámetros siempre están cambiando, no sabes cómo cambian, y este problema de control de frecuencia está muy ligado a la variación de carga, ¿no? O sea, la frecuencia está muy ligado a cómo compite los generadores, ¿no? Con respecto a controlar su frecuencia y cómo la demanda está cambiando. O sea, grandes cambios de demanda siempre van a influir en cambios repentinos de la frecuencia, ¿no? Entonces, las variables de estado de un sistema eléctrico en general siempre son cambiantes, ¿no? Acá decimos la desviación de frecuencia en un estado directo describe la carga y la potencia suministrada por los generadores conectados, ¿no? Una desviación de frecuencia permanente fuera de lo normal afecta directamente el funcionamiento del sistema de potencia, la confiabilidad, y si se llegara a transgredir ciertos límites puede dañar equipos. Claro, la frecuencia, o bueno, el que tiene de repente mayor conocimiento de parte de protecciones sabe que hay protecciones en las cuales algunos equipos se les debe instalar para que no exceda, para que se desconecte cuando exceda ciertos rangos de frecuencia, ¿no? Entonces, algunos de ellos son los generadores, ¿no? Acá vemos una banda de restricción en los generadores. En los transformadores también hay una, no mal recuerdo, hay una frecuencia que depende de la tensión con respecto a la frecuencia, ¿no? Y eso está muy ligado a cuánto flujo magnético está pasando dentro de los transformadores. Entonces, es necesario a veces que desconecte porque la frecuencia ha estado fuera de un cierto rango. Entonces, es necesario siempre estar monitoreando, controlando la frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Los principales mecanismos que hay dentro del control de frecuencia son mediante la ecuación de movimiento, la ecuación de oscilación, ¿no? O la ecuación muy ligada a la parte electromecánica, ¿no? Es la ecuación mecánica de un generador, ¿no? O de varios generadores, ¿no? Entonces, ¿cómo se controla la frecuencia? La frecuencia siempre se hace... Bueno, hay varias formas de controlarlo. Yo voy a explicar una de ellas, que sería mediante reguladores de velocidad. Y es claramente, o sea, es claro que para regular la frecuencia de un generador o de un sistema, cuando hay un desbalance, se va a reflejar directamente dentro de la potencia eléctrica, ¿no? Cuando hay un desbalance dentro de la potencia eléctrica, se va a reflejar dentro de la velocidad, entonces va a tener que actuarse la potencia mecánica para nivelar esa desviación de la frecuencia. Entonces, eso se hace mediante mecanismos de control. Estos mecanismos de control, como se ven aquí, es una gráfica de un generador conectado a su turbina, en los cuales continuamente se está censando la frecuencia de la red, y ese es un sistema, ¿no? Un, un, un sistema de comparación, ¿no? De los cuales se está comparando, ¿no?
la potencia de referencia con la frecuencia que se quiere tener, la referencia con la que se está midiendo, y obtener un error. Con este error yo puedo hacer un proceso de control para que inyectes mayor energía primaria, combustible, agua, y esto acelere la turbina. Entonces, acelera la turbina, equilibras la diferencia, luego también equilibras esto. O sea, si esto es cero, esta frecuencia sería constante, ¿no? Porque sería igual a cero. Entonces, este es el mecanismo, eh, se puede decir, elemental, ¿no? Dentro de la duración del control de frecuencia, ¿no? Acá vemos un diagrama de bloques, ¿no? Es un diagrama de bloques en los cuales representa lo mismo, ¿no? O sea, es la desviación de frecuencia a un regulador de velocidad y control de la turbina, ¿no? Entonces los reguladores de velocidad proporcionan el control primario de frecuencia. Estos controlan la velocidad del generador, miden las divisiones de velocidad en el eje y ajustan la potencia mecánica de entrada del generador para incrementar o reducir la velocidad conforme a lo requiere. Entonces, esto es un pequeño diagrama, ¿no? Los cuales mayormente se usan en los estudios para explicar esos procesos en los cuales hay una pérdida sustancial de la frecuencia y se ve cuáles son los niveles de respuesta de los diferentes controles de frecuencia. Entonces, el que vamos a estudiar o que vamos a usar para estimar parámetros, principalmente ya es el control primario, simplemente, que sería lo de los reguladores de velocidad. Entonces, el primer nivel, claramente, acá se ve, es el nivel de la inercia. O sea, todas las máquinas que están conectadas dentro del generador, en el momento de que hay una perturbación grande, son las que primeramente van a entregar su energía rotacional, o sea, su inercia. Toda máquina rotacional conectada al, al, al sistema, tanto como generadores o motores, van a entregar cierta energía rotacional. Entonces, por eso se ve con la pendiente, ¿no? De forma lineal, casi lineal, ¿no? Ese es como el problema que estamos viendo, ¿no? Que cuando solo afectamos la potencia mecánica, solo tenemos una recta, ¿no? Es casi similar, ¿no? Pero acá es una pérdida sustancial digamos, de un generador y se ve esto, ¿no? Y se ve una curva porque, claro, a veces hay cargas que dependen de la frecuencia, ¿no? Estas cargas a veces alteran la potencia que consumen y, por tanto, hacen una cierta reducción, ¿no? Un frenado, ¿no? De repente, se puede decir que es un frenado en la frecuencia. Entonces, conforme va pasando la desviación, ya comienza a actuar los reguladores de velocidad. Entonces, al ver que hay un desnivel de la frecuencia, al ver una disminución de la frecuencia, ya comienzan a actuar los reguladores de velocidad, que es el control primario, ¿no? Entonces, este punto de aquí, si se dan cuenta, es el punto en el cual la derivada de la frecuencia es cero, ¿cierto? Es decir, la derivada de la frecuencia es cero. ¿Qué significa eso? Ah, que esto es igual que esto. Pero aún más, para que esto se eleve un poco más, tienen que inyectar un poquito más de potencia mecánica, ¿no? O sea, inyectar un poquito más de potencia eléctrica al sistema y intentar nivelar esa desviación de frecuencia, ¿no? Por lo tanto, acá ya comienza, acá este punto se dice pero nadie, no me acuerdo, ya comienza a actuar la duración primaria de frecuencia, que más o menos está entre 5 y 30 segundos, ¿no? Aproximadamente, ¿no? La actuación de los primeros volúmenes de frecuencia. Uno de los principales que se va a ver, los principales mecanismos son las bandas muertas, ¿no? O sea, no necesariamente, ¿por qué no actuó simplemente cuando dio una desviación inicial, ¿no? Ah, no, es que a veces las neuronas de velocidad poseen unas ciertas bandas muertas por los cuales no actúan inicialmente, ¿no? No actúan inmediatamente, ¿no? Entonces acá recién, después de cierta frecuencia, comienzan a actuar. Acá se ve cómo actúan, o sea, la potencia mecánica, ¿no? Comienza a elevarse y la frecuencia comienza a restaurarse. Entonces, los valores de velocidad pueden realizarse el control de la potencia en diferentes modos de operación. Estos son los isócronos y los drugs. Bueno, acá solo vamos a traer los drugs, ya que es el que mayormente se usa en los sistemas de potencia y principalmente porque eh, eso ayuda a que varias máquinas puedan estar conectadas y puedan ayudar a la reducción de potencia, ¿no?
Para permitir que varios generadores participen en el control de frecuencias dentro de un sistema, se aplica a cada uno de ellos una característica de frecuencia potencia, que se llama estatismo, ¿no? De repente muchos ya lo conocen, que es un error en el régimen permanente, ¿no? El estatismo simplemente, o gráficamente se puede ver, que es el incremento de la potencia mecánica con respecto a una desviación de las frecuencias. Entonces, a los que tienen mayor estatismo van a entregar pequeñas variaciones de potencia, ¿no? Los que tienen mayores estatismos, claro que van a entregar disculpe, los que tienen menores estatismos van a entregar una mayor potencia mecánica. Los que tienen mayores estatismos van a entregar menos. Entonces estos van a intentar regular la potencia, pero al final van siempre a quedar un cierto grado de error, ¿no? Entonces, para eliminar este error, claro, ya entra la regulación secundaria de frecuencia, ¿no? Que no se va a explicar aquí en esta parte, en esta exposición, pero claro, se deja con esa idea, ¿no? Entonces, este es un error que se va a visualizar dentro del régimen permanente, y el sistema más que todo quiere darnos a entender cuál es el grado, ¿no? El grado de control, ¿no? Que tiene el sistema, ¿no? De, que van a actuar, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de generación, la potencia entregada con un generador está controlado con la salida mecánica como principal. Entonces ahí ya viene el problema, ¿no? Los reguladores de frecuencia a veces se pueden usar de diferentes formas, ¿no? Y en diferentes formas dependiendo del mecanismo de la turbina, ¿no? Entonces existen turbinas como turbinas de vapor, turbinas de gas, turbinas hidráulicas, las cuales regulan la velocidad del generador, y estos deben tener ciertas diferencias, a veces se diferencian por sus modelos de reguladores de frecuencia que se van a usar, ¿no? Entonces, el modelo de la reducción de frecuencia de turbina es de suma importancia al estudiar el control de frecuencia y estabilidad de frecuencia. Bueno, que no se va a tardar tan en tiempo. Entonces, también se van a incluir ciertos grados, mecanismos, ¿no? De naturaleza altamente lineal, ¿no? Dentro de los gobernadores o reguladores de velocidad, que son las bandas muertas, ¿no? Las bandas muertas, como expliqué hace rato, son límites los cuales dentro de esa variación de frecuencia los reguladores de velocidad que actúan automáticamente no van a actuar. ¿Y para qué sirve esto? Es para, de repente, para eliminar oscilaciones, ¿no? Si no existiera esto, digamos, a pequeñas variaciones de frecuencia ya actuaría la reducción de velocidad. Entonces, los mecanismos mecánicos pueden tener pequeños imperfectos ante esos leves movimientos, o sea, porque la frecuencia siempre va a estar cambiando, ¿no? Entonces, es necesario que solo actúe después de ciertos rangos, ¿no? Y los límites de variación de potencia, ¿no? Que es GRC, ¿no? Generation Rate Constraint. Entonces, esto ya es una parte más que todo de limitar las variaciones altas de frecuencia que netamente están dentro de las unidades de frecuencia, ¿no? Evitan que haya grandes cambios de potencia mecánica porque simplemente por protecciones, depende, puede ser de los generadores de las turbinas, ¿no? Entonces ya entramos a una parte que son las 8:30 aproximadamente. Bueno, voy a intentar explicaros rápidamente esa parte. Los gobernadores, como habíamos hablado, y bioeléctricas, es necesario tener en cuenta cómo está modelada una turbina, ¿no? Una turbina que usa el agua como principal fuente de suministro de energía, ¿no? Entonces, existen modelos estándares, ¿no? Para estas turbinas hidro, y los principales son los que usan estos modelos aquí, ¿no? Es el TBW, o que le dicen también constantes de inercia del agua, o tiempo de arranque, de arranque de funcionamiento, si no me acuerdo. Entonces, esto es una constante, las cuales le da ciertas características a la turbina, ¿no? Es que la turbina del agua está siempre propensa, ¿no? A la inercia del agua. Entonces, cuando hay cambios, cambios digamos, de las compuertas o de las válvulas, las cuales regulan la energía que está entrando, la energía primaria que tiene el agua, este agua de aquí tiene una inercia, con todo está aquí, ¿no?
Entonces, en el momento que se abre una compuerta o se disminuye una compuerta, la potencia siempre va a tener un otro proceso, ¿no? No necesariamente va a ser eh, como, o sea, lineal, ¿no? O sea, no va a seguir el proceso de la compuerta, simplemente va a tener una naturaleza opuesta al cambio, ¿no? Y eso está simplemente por la inercia. Entonces, estos parámetros aquí otorgan eso, ¿no? Igualmente aquí, si se dan cuenta, esta es la altura, ¿no? Entonces, al momento que se cierra la compuerta, la altura aumenta por un proceso de inercia del mismo agua, ¿no? Y también, también se entiende que es por la presión, ¿no? El cambio de presión hace que todo esto sea necesario tener un modelo estándar o un modelo simplificado. En este caso voy a tener un modelo simplificado. Claro que podemos usar un modelo aún más complejo, ¿no? Hay modelos mucho más complejos para eléctricas, ¿no? Pero en este caso, para fines prácticos, voy a usar este modelo. Entonces, existe dentro de los reguladores de velocidad, existe estándares también, ¿no? Para estas turbinas. Entonces, esto es una manera generalizada de las turbinas. Y entonces, acá ya poseen ciertos estos reguladores de velocidad, los cuales ya tienen ciertas características, ¿no? Acá se ve el Groot, ¿no? El estatismo, que va a dar la ganancia en estado permanente, con el en estado permanente. También se está considerando aquí eh, este, este, parámetros de reseteo, eh, igual, ¿no? Tiempos de transición, ganancias del servomotor, igual ganancias tiempos del servomotor. Claro que también se debe tener en cuenta esas ganancias y estos tiempos en los cuales se llega a un punto de equilibrio, ¿no? O un punto permanente, ¿no? Entonces, el actuar de este gobernador va a depender de estos parámetros, tanto como las ganancias. Entonces, ¿qué pasa en este problema? Nos volvemos al problema principal, ¿no? En el cual tenías unas entradas, que son las frecuencias, y tenías una potencia mecánica. Entonces, yo quiero estimar estos parámetros de aquí, voy a tener que usar un modelo no lineal. O sea, usar la estimación de Cristo Escala por modelo no lineal. Entonces, aquí se hacen ciertos valores para que sea igual a los que igual a aquí, 1 y 0,5. Cambia el problema y se escribe las ecuaciones del gobernador, ¿no? Igual se escribe las ecuaciones de la potencia mecánica de salida y hay que tener siempre a veces esa consideración, ¿no? La potencia mecánica a veces no siempre es igual a la potencia eléctrica, ¿no? Hay siempre una diferencia y estaba por eso aquí, ¿no? Muchas veces es aproximada, ¿no? Se puede considerar esta potencia mecánica igual a la potencia eléctrica, ¿no? Entonces nosotros solo tenemos medidas de esto, ¿no? O sea, nosotros dentro de un generador podemos tener estas medidas. Entonces ya tenemos la potencia mecánica de esta forma, ¿no? Muchas veces es casi muy casi aproximadamente cero, entonces no hay razón para hacer cambio. Pero a veces sí, ¿no? En este caso no lo he hecho, pero hay veces que tenemos que tener esa consideración, ¿no? Entonces, escribimos las ecuaciones y vamos de frente a pasar el proceso, ¿no? Escribimos las ecuaciones no lineales, ya con las variables que vamos a estimar, y para la aplicación y proceso de que esto se logre de forma muy rápida, y que intentemos simular lo que puede pasar en la realidad, puede usar un sistema de 39 gabas, ¿no? Este es un sistema estándar que puedes encontrar en cualquier bueno, esto principalmente lo encuentras en el software como Xylem, ¿no? Entonces acá hay una tabla de los generadores. Todos los generadores tienen sus respectivos controladores de excitación, PCS, reguladores de velocidad, ¿no? Y la simulación que se hace, entonces se realiza operaciones de carga de la vez en forma aleatoria, ¿sabes? Es decir, acá varía la carga en diferentes tiempos. Quiero ver cómo diferentes dinámicas como control de tensión, control de frecuencia, control de oscilaciones, ¿no? Se muestran dentro del sistema y yo simplemente voy a intentar estimar parámetros de un generador, ¿no? Entonces, todas las unidades de generador tienen una velocidad. Se toman mediciones de la frecuencia de la red y se toman mediciones de la potencia eléctrica, o sea, digamos, de una potencia, un generador en los cuales tengo este modelo aquí, ¿no? Entonces,
se define el modelo generador 10, se ve, el modelo generador 10 está por aquí, no mal recuerdo, en los cuales solo se toma su potencia mecánica, su potencia eléctrica y su frecuencia, que sería el estado del sistema, ¿no? Entonces, con estas dos mediciones, yo voy a intentar estimar este modelo de aquí. Solo con estas dos mediciones. La unidad G10 posee un regulador de velocidad de tal tipo, pero se desconocen sus parámetros. Entonces, usando el U-Scale para estimar los parámetros del regulador de velocidad, ¿no? De este tipo, que es el triple eje 3, que lo pueden encontrar en cualquier librería, hasta en internet, de forma general. Entonces se ve cómo se estiman, ¿no?, los parámetros. En este caso, digamos, yo inicialmente dije que el parámetro inicial es igual a 6, ¿no? O sea, el estatismo es igual a 6. Pero conforme va pasando el tiempo, conforme va pasando las mediciones, se va adaptando al verdadero valor que es exacto. Entonces, lo cual se ve cómo converge, ¿no? Cómo converge el parámetro que yo inicialmente desconocía, se converge a su valor real. Igual para la ganancia del ciclo motor, para este tiempo, para esta constante de tiempo transitoria, esta ganancia transitoria, ¿no?, que se usan en estos reguladores. Entonces se da cuenta de la efectividad de este algoritmo, ¿no? Como este algoritmo, a pesar de que yo he escogido un valor erróneo inicialmente, con cada medición, con cada iteración, voy mostrando cómo se acerca bastante el error. Acá, sí, inicialmente, como se dan cuenta, yo puse igual a 10, ¿no?, que es el valor verdadero. Lo puse a propósito para que vean que, a pesar que yo le he puesto un valor igual al verdadero, no se aleja mucho del verdadero, ¿no? Ahora, ¿por qué hay una diferencia, no? Porque hay ciertas diferencias, ¿no? Es por el ruido, ¿no? Yo le hice un cierto ruido en las mediciones, un ruido un poquito exagerado, ¿no? Porque actualmente se puede tener la potencia eléctrica de forma más precisa. Pero yo solo lo apliqué para que vean la precisión que se puede obtener mediante el ruido que se puede obtener las señales de potencia eléctrica y la frecuencia, ¿no? Entonces se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Ya, bueno, acá se muestra lo que la variable de estado de potencia eléctrica que me da el U-Scale, estimación. Y acá se dan cuenta, atrás se ve el ruido, o sea, se ve la medición de la potencia eléctrica que he medido, las mediciones, y el azul es lo que he estimado, ¿no? Entonces se dan cuenta que coincide, ¿no?, netamente con las mediciones, ¿no? Y probablemente coincide con el verdadero valor, ¿no? Acá no le he puesto el verdadero valor, solo he puesto las mediciones que he obtenido. Y bueno, ya para terminar, turbina de vapor, bueno, es un mecanismo en los cuales poseen un boiler, ¿no? Estos boilers calientan ciertas fuentes como el agua, y son calentadas a partir de ciertas fuentes como nucleares, usando carbón, otro tipo de combustibles, ¿no? Para que todo ese vapor ingrese dentro de ciertas turbinas y aceleren, ¿no? Aceleren mi generador, ¿no? Entonces, con eso es posible hacer control de frecuencia, ¿no? Entonces, a partir de estas válvulas, se puede hacer control de frecuencia. Igual, acá se ve un de vapor que no tiene generación, sino que tiene con cierta regeneración. Una simple regeneración, ¿no?, que en las cuales se usa una turbina, ¿no?, alta presión, una turbina baja presión, ¿no? Bueno, no voy a entrar mucho en detalle esta parte, porque falta, ya me pasé las 8:30, entonces voy a intentar explicar de manera muy rápida esta parte. Igual, voy a utilizar un gobernador estándar para las turbinas de vapor, que es el TGOB1, los cuales posee una banda muerta. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo no tengo esta banda muerta? O sea, no tengo el valor en los cuales yo he seteado la banda muerta, ¿no? O sea, no tengo estos valores en los cuales los límites. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya, adelantándome a lo que vamos a mostrar, digo que el use
puede predecir estas funciones altamente no lineales. Entonces, estas funciones tienen que ingresarse de esta forma. No hay otra forma de ingresar. Entonces, esto se ingresa dentro de un código, digamos, Python, MATLAB. De esta forma, si se dan cuenta, son variables de estado, la banda muerta, y simplemente quiere hacer restringir la frecuencia que entra con esta función. Entonces, es una función altamente no lineal. Entonces, en un ejemplo que hubiera usado en la extensión de Fitz-Kalman, no se hubiera podido hacer esto, porque no tiene derivada. No se puede derivar, no se puede minimizar. Entonces, vamos a mostrar qué pasa con el use case, ¿no? Entonces, igual, eso tiene el estatismo, que se hace en estado permanente, tienen tiempos, ¿no? Tiempos de los cuales ya depende del tiempo de respuesta, ¿no? Del gobernador, una potencia de referencia, que también vamos a intentar estimar, una restricción de la velocidad, que va a estar bien ligado a la potencia mecánica, pero eso ya depende de la turbina, ¿no? Eso también ya depende de la turbina. Esa parte no vamos a estimar, solo vamos a aproximar de los gobernadores, ¿no? Esto vamos a estimar. Entonces, igual, se ingresa las ecuaciones de esta forma. Este es el eje del proceso. La potencia de referencia se toma con un parámetro. El V2, que es una variable de estado, que es de aquí, se toma con parámetro. La potencia mecánica también se toma con parámetro. Pero aquí solo lo único que está midiendo es la potencia mecánica y la velocidad, ¿no? Como en el anterior ejemplo de la turbina hidráulica, ¿no? Solo se están viendo estos dos. Entonces, igual, se hace el mismo proceso, se aplica la misma simulación, pero en este caso voy a tener otra generador en las cuales se tenía este gobernador, que es el G1, como se dan cuenta aquí, y se dan cuenta, esta potencia mecánica de aquí ya no es igual que esta potencia mecánica de aquí, ¿no? Esta potencia eléctrica, disculpe. Esta potencia eléctrica, claro, porque es una diferente turbina que se está usando, ¿no? Ya no es el mismo grado de respuesta que con la que se está obteniendo para doblar la frecuencia, ¿no? Es muy diferente. Entonces, bueno, vamos a intentar predecir o estimar las variables que tienen ese gobernador, ¿no? Pero la unidad G1 posee un valor de velocidad G1 con banda muerta, pero se desconoce sus parámetros. Igual, acá se actualiza y se ven cómo se actualiza el estatismo, ¿no? 5%. Entonces, yo inicialmente le puse 6,5, 6, algo, y a pasar por todas las mediciones que he tenido, y al converger esta metodología que es el use case, voy a obtener la variedad estimada verdadera, igual para la banda muerta. Y la banda muerta, ¿qué valor inicial le puse? Ah, bueno, yo le puse 0, el punto es la mitad, ¿no? La mitad es 0,5 a 0. 0,5 significa 50 mil Hz aproximadamente, ¿no? Entonces yo le puse como variable inicial 25 mil Hz. Pero la variable seteada dentro del parámetro del gobernador fue en sí 0,15. Entonces, si se dan cuenta al final del periodo de la convergencia, después de usar esta metodología, se dan cuenta que llega a un punto, al punto verdadero, ¿no? Igual para la constante de tiempo, la constante de tiempo sí fue muy exagerado al momento de que yo puse la condición inicial, pero aún así, esto llegó a su punto verdadero, ¿no? Se estimó, o sea, al final sí estuvimos del punto verdadero. Y la potencia de referencia es más fácil, ¿no? Porque la potencia de referencia, donde va acá, en TU, simplemente lo podemos sacar de aquí, ¿no? O sea, si está variando por aquí, entonces la potencia de referencia está por aquí, nada, más o menos, ¿no? Entonces, le puedo poner un rango mínimo, en los cuales puede estar en condición inicial, y bueno, va a estimar, ¿no? No hay problema con eso. Pero lo que es más importante acá es las bandas muertas, es una función altamente no lineal y que no así nosotros pudimos haberlo eh, estimado de forma óptima, ¿no? El tiempo de respuesta del gobernador y el estatismo, ¿no? Que muestra la estimación de potencia eléctrica, claro, del G1, como se dan cuenta, coincide efectivamente con el que estimó el USK. Entonces, con lo cual se puede decir que esta estimación es efectiva, ¿no? Bueno, ya para terminar, disculpen ya para terminar esta parte, mejor, yo voy a presentar una aplicación con funciones neurales a medida que los PMU se adoptan cada vez
en todo el mundo la estimación de estado temporal, los sistemas de potencia se vuelven más realizables, ¿no? Usando estas metodologías de USK. Se toman mediciones de frecuencia de unidad de generación y se toman mediciones de potencia eléctrica de la unidad de generación. Acá vamos a hacer una gráfica de cómo es las mediciones que se pueden tener de PMU y de una escala, ¿no? Entonces yo voy a tener las mediciones de PMU para hacer para aplicarlo ya con mediciones reales, ¿no? Acá si se dan cuenta tengo unas mediciones de PMU, mediciones reales, si se dan cuenta ya es más variable, y hay cierta grado de distorsión de frente por diferentes no linealidades que de repente yo no he considerado, pero estas son las mediciones, ¿no? Estas son las mediciones. Entonces, las mediciones se muestran las mediciones de potencia eléctrica de frecuencia de unidad TG. Ya, en este caso es una TG, es un tubo gas contenido en PMU y se usa un modelo necesariamente para un tubo gas, ¿no? Como se dan cuenta aquí, tiene un control acá de temperatura, igual tiene un control de velocidad, ya que los turbogas a veces el compresor está en el mismo eje que la turbina, igual que el generador, entonces hay ciertas no linealidades que tenemos que considerar, pero yo usar este modelo 5. Este modelo nos está considerando parte de aquí que es control de temperatura, porque no tengo valores de esta parte, pero si tengo esta valor de aquí, tengo este valor de aquí, tengo las velocidades, entonces ya puedo usar y estimar estos parámetros que es el estatismo, el tiempo y una banda muerta que nivel el tiempo. Entonces, aplicando el USK para valores con valores reales, de valor de velocidad y con banda muerta, o sea, un valor de velocidad gas model con banda muerta, se le aplica y se dan cuenta cómo igual converge, ¿no? Y si se dan cuenta, converge a 5%. Bueno, el que entiende este valor de 5% se puede dar cuenta que es un valor óptimo para el estatismo, ¿no? Entonces, con lo cual se puede decir que esta turbina, este tubo gas, este generador, está trabajando de forma óptima, ¿no? Con el estatismo. Igual, si se dan cuenta, igual inicio con un punto inicial de la banda muerta y igualmente comienza a converger aproximadamente en 10 MHz, 11 MHz, 12 MHz, que es también un valor bien es un valor bien efectivo, ¿no? El que entiende esta parte es el estatismo, tanto como las bandas muertas o el tiempo de respuesta, ya depende mucho de los códigos de red o los procedimientos dentro, ¿no? Dentro de los países. Entonces, esto ayuda a entender un poco más cómo estos valores convergen a valores los cuales son aceptables, ¿no? Igual acá también se puede hacer la política mecánica, y bueno, el tiempo de respuesta es un poco lento, pero converge, ¿no? Converge a un 8 segundos. Finalmente se muestra las mediciones que se hicieron del PMU mediante el USK, ¿no? Y se dan cuenta que coincide, pero tiene más error, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar aquí? Principalmente, lo que uno puede creer es que no hemos considerado las altas no linealidades dentro del tubo gas, ¿no? O sea, existen otros mecanismos que yo he simplemente, por simplicidad, lo he apartado, pero si nosotros ingresáramos funciones que puedan ser más similares darme un mayor similitud con un tubo gas, posiblemente esas mediciones o estas estimaciones sean completamente cercanas, pero es aceptable, ¿no? Es aceptable para todos los puntos. Y con los resultados también de la estimación, también es aceptable, ¿no? Entonces, con esto se demuestra que esta metodología es concreta, ¿no? Bueno, conclusiones finales. Acá me he equivocado, disculpen. Estimación continua de parámetros ayudará a establecer características en frecuencia y mejorará el control de frecuencia primaria. Optimizar las reservas de frecuencia primaria. Claro, esto ya depende mucho de cómo está ligado, ¿no? la versión secundaria o de repente tener en cuenta los códigos de red o procedimientos técnicos los cuales deben tener un cierto grado de reserva secundaria y con eso se puede optimizar, ¿no? O sea, se puede tener un grado
o sea, estos parámetros como estatismo, ¿no? Tiempo de respuesta y obtener cuál es el grado de reserva secundaria, reserva primaria, disculpen, en el sistema, ¿no? Y eso sucedería, claro, dentro de cuando hay contingencias, cuando hay problemas cuando hay una salida de generación, podemos verificar qué sucede dentro del sistema, ¿no? Mejorar la respuesta en frecuencia primaria reducido por la disminución de la inercia de alta operación tipo no sincronización. Claro, ya cuando en esta transición que hay ingreso de nuevas tecnologías que son la generación de tipo no síncrona en el sistema, eh, hay un cambio, ¿no? Dentro de la respuesta de frecuencia primaria dentro del sistema, ¿no? Porque se cambia la inercia, se cambia, principalmente la inercia. Y es necesario tener en consideración cómo se están variando los parámetros o las reservas primarias dentro del sistema, ¿no? Claro, la generación de tipo síncrona cuando ingresa al sistema ya modifica muchas cosas, ¿no? Hasta modifica la potencia de cortocircuito, que es necesario, ¿no? Tener metodologías que dicen adaptativas, ¿no? Controles adaptativos para mejorar este control, ¿no? Para mejorar el control de frecuencia, ¿no? Y en general, las metodologías de USK se puede usar para estimar diferentes parámetros del sistema dinámico de un sistema de potencia. Así mejorar el análisis por simulaciones. Claro, este USK no necesariamente se usa en los niveles de potencia, se puede usar en cualquier sistema dinámico. Dentro del sistema, pues como ejemplo, generadores, también para estimar líneas de transmisión, parámetros de líneas de transmisión. Y bueno, yo también he visto que lo usan también para estimar sistemas que poseen electrónica de potencia y esos sistemas los cuales tienen diferentes niveles de control. Entonces, esta metodología de USK nos ayuda a actualizar estos sistemas dinámicos y así tener mejores simulaciones dinámicas del sistema. Bueno, acá ya termina, un poco por haber pasado el tiempo, porque comencé un poco tarde también, pero sí me pasó un poco el tiempo. Hay muchas cosas en las cuales yo me hubiera gustado hablar. Hay muchas cosas que yo he sumido, pero hay muchas también cosas que no he mostrado por motivos de tiempo, ¿no? Pero espero que simplemente les haya gustado, hayan podido aprender algo y bueno, gracias, ¿no? Gracias por haber dado este espacio, ¿no? Para compartir mi experiencia con esta investigación. Bueno, buenas noches con todos los participantes. En primer lugar, felicitarle al ingeniero Christian Bertore por su magnífica intervención con su temática de la estimación de parámetros de reguladores de frecuencia mediante los filtros Kalman. Damos lugar al espacio de preguntas. Antes que nada, recordarles a los participantes que en la sección de preguntas se encuentra un link de registro para poder generar el correspondiente diploma de participación. Sin más preámbulos, y también pidiendo de una manera especial al ingeniero que nos indique su correo electrónico para futuras preguntas de los participantes. Disculpe. Bueno, sí, comenzamos con la ronda de preguntas. Ingeniero Christian, viendo el cuadro de parámetros eléctricos de los generadores, el valor de H, que es una constante de inercia, parecen altos para una red actual. Los nuevos generadores tienen su H entre 3 y 4. Bueno, la simulación que hice fue por motivos de observar oscilaciones entre áreas, entonces, por lo cual usé generadores. Bueno, si me está hablando del primer ejemplo que usé, ¿no? que era de oscilaciones entre áreas, entonces para simular solo ese pequeño sistema, yo usé inercias grandes, ¿no? Para ver cómo se comportaba las oscilaciones y estar dentro de los márgenes de oscilación entre áreas, ¿no? Por eso usé axis grande. Claro, es una simulación. Claro, entiendo que una inercia es, claro, debe estar entre 4, por ahí, ¿no? No es tan alta, no es tan grande, pero es como una suma, ¿no? De todo un área, algo así. Perfecto.
La siguiente pregunta dice, dentro del ámbito académico investigativo, ¿se podría trabajar con los filtros Kalman para minimizar los efectos de ruido en los sistemas eléctricos de potencia? Claro, eso es ese es el principal objetivo que hace el filtro Kalman, ¿no? Son sus principales bondades o principales características que nos ofrece el filtro Kalman, ¿no? Nos ayuda a eliminar todo los tipos de ruidos dentro de los sistemas y aproximarnos cada vez un poco más a la realidad, ¿no? Un poco más a los sistemas de los cuales nosotros no podemos observar a través de estas mediciones que son inexactas, ¿no? Bueno, la ingeniería eléctrica en sí se basa en muchas mediciones, ¿no? Entonces, siempre hay que tener metodologías para tratar esto, ¿no? Y una de esas es el efecto Kalman. Perfecto. Como siguiente pregunta, ¿el uso de filtros Kalman se puede usar dentro de la industria automotriz para la predicción de vehículos? Predicción de vehículos. Bueno, no estoy muy para ese tema. Y me imagino que, bueno, si hablamos de un sistema dinámico en el cual si quieres tener ciertos grados de automatismo, ¿no? O tener o bueno, estimar ciertos parámetros como si velocidades de vehículo, puntos de ubicación de vehículos, ¿no? A través de sistemas dinámicos, pues claramente sí se puede explicar, ¿no? No sé si entendí bien la pregunta, si no me lo puede repetir o explicar un poco mejor, pero entiendo Sí, que sí. bueno, le repito, dice, ¿el uso de filtros Kalman se puede usar dentro de la industria automotriz para la predicción del vehículo? Sí, o sea, predicción en qué sentido, o sea, sí, no entiendo esa parte. Bueno, A así ver, está a un ver poco si lo puedo. capciosa la pregunta. Sí, Podemos seguir a la siguiente pregunta. Dice, para el control automático, en el ámbito del tiempo de respuesta, ¿diría usted que es más factible utilizar los filtros Kalman en vez de un filtro pasabajo o PDI? bueno, no estoy muy enterado de los filtros pasabajos, entiendo que son para reducir ciertos grados de ruido, ¿no? En las señales. En cambio, el filtros Kalman, aparte de eliminar un ruido, que tienen una estimación de parámetros, ¿no? Es una estimación de variables de estado. O sea, esos son a partir de un modelo. O sea, si tú tienes un modelo que está, que, que refleje tu sistema real, entonces tu filtro Kalman ya ahí entra a actuar, ¿no? Entonces, obviamente, en los sistemas eléctricos tenemos modelos matemáticos, dinámicos, de ciertas secciones, digamos, de un generador. Entonces, nosotros podemos usar esos modelos y las mediciones para corroborar que toda estimación que se haga en conflictos Kalman sea de manera efectiva, ¿no? Bueno, como última pregunta, nos menciona, dentro de su experiencia, ¿qué programa informático, programa de simulación recomendaría para usar este tipo de filtros para los eventos? ¿No, no la escuché bien? No la escuché. Sí, a ver, dentro de su experiencia, ¿qué programa recomendaría para usar los filtros Ah, Kalman? bueno, se puede usar en cualquier, como dije antes, se puede usar en cualquier software de programación, ¿no? En cualquier lenguaje de programación. Las únicas, eh, no problemas, no, los únicos funciones que vamos a usar dentro de las lenguajes de programación son las multiplicaciones de las matrices, inversas de matrices, de ¿no? Pero si un lenguaje de programación, digamos, que use netamente matrices, como es el MATLAB, se puede usar de manera óptima, ¿no? Pero se puede hacer en cualquier lenguaje, por ejemplo, como Python, igual. El Python también usado para esto y no hay problemas. Perfecto, bueno, entonces damos por finalizada la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero Cristian, por su magnífica intervención. De igual manera, invitarle a todos los participantes que dentro de las próximas semanas, viernes y sábado, se tendrán también charlas. Podrían ingresar a los links de, del evento de CIEP o a los links de los grupos PES. En este caso, para esta temática estamos como anfitriones
el grupo PES de ESPE Latacunga, Ecuador, y el grupo PES UPS Quito. Muchísimas gracias a los participantes. Sí, agradecer también a los participantes por su tiempo, ¿no? Por su tiempo, de haber escuchado totalmente. Bueno, gracias, ¿no? Yo siempre estoy, nunca estoy de expositor, ¿no? Siempre estoy detrás de estas exposiciones que se dan en estos simposios, en estas conferencias, pero esta vez me tocó dar esta conferencia. Entonces me da cierta motivación, ¿no? De pertenecer a esta red, ¿no? De personas que se dedican a dar o expandir conocimiento, ¿no? Que yo solo espero que, bueno, siempre tengo ese recuerdo en la universidad, ¿no? Que la ingeniería eléctrica en sí, o en todos que estamos haciendo ingeniería eléctrica, es un poco complicado, ¿no? La ingeniería eléctrica por los temas que nos complicados, ¿no? Entonces, probablemente durante toda nuestra vida nos ponemos estudiando, ¿no? Estudiando para entender las diferentes transformaciones que tiene la ingeniería eléctrica, ¿no? Entonces, yo sí me acuerdo que mi profesor me decía eso, que depende toda la vida nos pasaremos estudiando. Lo único que nos faltará es tiempo, ¿no? Y yo solo espero que en este poco tiempo, que es casi una hora y media, hayan podido aprender algo. Eso sería muy motivador y bueno, gracias. Gracias a todos por haber estado, por haber haberme escuchado. Están también invitados a los siguientes simposios, que es de Jorge Cabrera, Pedro Ramírez, el Bautista, que se van a ver las siguientes semanas. Y bueno, agradecer a todos otra vez, agradecer a los organizadores. Y bueno, espero que tengan un buen fin de semana, que gocen de mucha salud. Gracias. Muchas gracias, Cristian, por la excelente exposición. De parte del Centro de Investigación Energía y Potencia, agradecemos mucho a las ramas IEEE de Ecuador, que nos han apoyado mucho en la elaboración de este evento y ha sido muy satisfactorio trabajar con ellos. El día de mañana no va a haber conferencia, por eso se ha pospuesto la conferencia el día de mañana, más la siguiente semana sí se reanuda con regularidad. Muy bien, entonces hasta la siguiente semana con todos. De igual manera, de mi parte, agradecer al CIEP, tanto como al ingeniero Cristian, por darnos esta clase, la verdad muy interesante sobre los fluidos internos. Agradecerles de nuevo de parte de nosotros, de lo que del capítulo P de la sede de la Tacunga, y dejarles las puertas abiertas para alguna colaboración futura, tanto con Cristian en su casa y pues obviamente con el CIEP. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, que tengan buenas noches.